CCI Atenas te da la cordial bienvenida a nuestra celebración. Es tiempo de compartir y celebrar juntos en familia a Cristo Jesús. Señor, sálvame. Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Muy buenos días, hermanos, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos un domingo más. Muy contentos de poder llevar la palabra del Señor y espero que usted esté muy cómodo en su hogar para poder aprender y escuchar lo que el Señor quiere darnos el día de hoy. Yo le invito a que usted pueda meditar por un segundo y ubicar su pensamiento para que esté concentrado al escuchar la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros recibamos el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy se titula Cuando me hundía, Él me rescató. Cuando me hundía, Él me rescató. Está basado en Mateo 14, 24, 33, como vimos en la introducción de este video. Dice la palabra de Dios. Yo le invito a que usted me acompañe. Tome su Biblia, ojalá, si es posible, una computadora, un lapicero, un lápiz, cualquier cosa que usted tenga a mano para poder apuntar las cosas más importantes y poder después, luego de esta palabra, usted profundizar en lo que el Señor tiene para su vida. Dice la palabra de Dios en Mateo 14, 24 al 33. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Para darles un mejor contexto de lo que estaba pasando antes de lo que acabamos de leer en esos versículos, Cristo Jesús recién terminó de alimentar a los 5,000 con los discípulos. E inmediatamente terminó esta actividad, le dijo a los discípulos que tomaran la barca y que se adelantaran para ir a la otra ribera. Entre tanto, Jesucristo iba a despedir a la multitud. Una vez que Jesús despidió a la multitud, dice que Él se fue al monte a orar aparte. Una característica esencial de nuestro Señor Jesucristo, que siempre aprovechaba un momento específico del día para orar, para comunicarse con el Padre. La noche estaba dividida en cuatro vigilias o turnos para el pueblo de Israel. Y quiero comentarles un poquito esto. La primera era de 6 a 9, de 6 de la tarde a 9 de la noche.
La segunda vigilia era la que consistía de 9 a 12. La tercera consistía de 12 a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. La cuarta vigilia de la noche incluía, por tanto, el tiempo antes del amanecer. Esto es muy importante. En medio de una crisis, en medio de la dificultad, en medio de una enfermedad, en medio de una tormenta financiera, en medio de una tormenta en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, pareciera que estamos en la mayor oscuridad, en la mayor crisis, pero es precisamente cuando todo se ve más oscuro, cuando vamos a ver la mano de nuestro Señor, cuando vamos a ver la luz. Así igual con los discípulos, ellos estaban en la cuarta vigilia, que es como las 3 de la mañana a 6 de la mañana, que es bastante oscuro, pero precisamente durante esa vigilia fue cuando empezaron a ver a Cristo Jesús, que vamos a comentar más adelante. Por lo menos entonces los discípulos habían estado luchando en medio de este viento, en medio de estas olas que se dice que son aproximadamente mayores de 2 metros, y la tormenta. Estuvieron básicamente los discípulos luchando por 9 horas una vez que habían dejado a Jesús. La mayor parte del tiempo batallando con la tormenta, con el viento, con la duda, con el miedo, con la angustia, con el pánico de saber que podía darse vuelta la embarcación y muchos o todos podrían morir. Vamos a ver una primera verdad. Jesús es superior a lo que está provocando tu sufrimiento y puede utilizar esa tormenta, esa crisis, esa enfermedad, esa situación como el sendero para llegar a tu corazón. Qué hermosa verdad. Primeramente, saber que Jesucristo es superior a la crisis que estás pasando en tu matrimonio, a la crisis financiera que estás llevando, al problema que tienes con tus compañeros de trabajo, al problema que tienes con tu profesor, al problema que tengas con tu amigo, etcétera, etcétera. Él es superior a cualquier circunstancia. Él es mayor. Él tiene el control de todas las cosas. Y dice también primera verdad, que Él utiliza esa tormenta, esa crisis, esa enfermedad como el sendero para llegar a tu corazón. Básicamente nosotros somos tan cerrados, tan orgullosos, que hasta que no estamos viviendo una crisis, en una dificultad, es cuando empezamos a buscar y pedir la ayuda de Dios. Lastimosamente, cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando el matrimonio está bien, cuando las relaciones con amistades, vecinos está bien, cuando no hay enfermedad, muchas veces nos olvidamos de Dios. Pero Dios provoca todo este tipo de circunstancias para que nuestra mirada se dirija hacia Él, porque a Él lo que le interesa es que nosotros tengamos una vida y una vida eterna. Él quiere que seamos partícipes de la familia de Dios, que seamos hijos del Señor. Jesús no había olvidado a los discípulos en ninguna manera. Jesús se fue a orar, estaba en el monte, había pasado muchas horas y de repente los discípulos estaban batallando por 9 horas ahí en el lago de Galilea bajo una tormenta, viento, agua, dificultades, problemas, atrasos que lo están llamando a uno, le cobran, etcétera, etcétera. A través del mismo peligro que amenazaba con destruirlos a los discípulos, Él empezó a andar sobre el mar. Él utilizó esa amenaza que para ellos, los discípulos, era el agua, y empezó a caminar sobre el mar. Eso nos da a entender que el mar es aquello que nos amenaza, que nos quiere destruir, aquello que nos tiene preocupados, afanados, con pánico, con pensamientos totalmente estresados, pero que vemos como Cristo Jesús nos recalca en esto que acabamos de leer, que Él anda sobre el mar. Él quiere decir que Él es superior a esa dificultad, Él es superior a esa amenaza. Físicamente no podía verlos desde el monte o a través de la tormentosa oscuridad, pero sabía con exactitud cómo, cuándo
y dónde llegar a nuestro rescate. Jesucristo sabe cómo, cuándo y dónde llegar a nuestro rescate en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestro hundimiento, en la crisis. Él sabe cómo, cuándo y dónde llegar a nuestro rescate. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que las aflicciones perturban interiormente y nos hacen perder el control mental y el equilibrio emocional. Las aflicciones perturban interiormente, llegan a lo más profundo de nuestro ser y nos hacen perder el control mental y el equilibrio emocional. ¿Cuántas veces en medio de una crisis matrimonial y también las que estresan más, las financieras, estamos a tal punto que explotamos y perdemos el control mental, el equilibrio emocional y empezamos a hacer cosas que en nuestros cabales nunca haríamos? Pero es tanto la crisis, es tanto el problema que nos descontrolamos mentalmente y emocionalmente. Estamos más sensibles que nunca, estamos con pensamientos no controlados. Y esto yo le he dicho a los hermanos de la iglesia, a cada uno de ellos cuando están viviendo circunstancias difíciles, no toman decisiones importantes cuando están en medio de una crisis porque no es el mejor tiempo para tomar decisiones. Cuando usted está en un problema con sus compañeros de trabajo o con su empleador y la crisis aumenta, no tome decisiones a la ligera. Usted tiene que tener control mental, tiene que tener equilibrio emocional para tomar las decisiones correctamente, porque si no va a fallar y después de un tiempo va a ver qué equivocado fue la decisión que tomó. Dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Quiere decir que a los discípulos les entró miedo, les entró pánico, igual que como nosotros cuando estamos y nos dicen de una enfermedad o nos dicen que tenemos mucha deuda, que tenemos que pagar, etcétera, etcétera. Nos entra miedo, no sabemos, se nos escapa de nuestras manos la solución. Y es donde entramos con el temor, entramos con la preocupación, con el pánico, cuando no tenemos el control de las cosas. Cuando ellos creo, y cada uno de nosotros debería meditar en esto, cuando ellos vieron en medio de la tormenta, imagínense ustedes a Jesús que venía caminando sobre el mar y soplando el viento, escuchándose ruidos fuertes de la tormenta, las olas grandes, tenían razón de pensar de que era como un fantasma, pero ellos debían de haber pensado, no, es el Señor, pues no podía ser nadie más, si ellos tenían un conocimiento profundo de quién era Jesucristo. En medio de una tormenta, la cosa más insignificante contribuye a incrementar el miedo. Por eso, en medio de esa tormenta, en medio de esas olas, ellos no vieron a Jesús, lo que vieron fue un fantasma. Por eso son momentos donde uno puede perder el equilibrio mental y el equilibrio emocional. Perdemos el control. Y por eso debemos de nosotros asegurarnos de en medio de una aflicción, tener control, tener equilibrio, ser prudentes, ser sabios ante cualquier circunstancia, situación o decisión que tengamos que tomar. Leemos en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de esas olas, en medio de ese viento ruidoso, esa tormenta, escucharon esa voz del Señor, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es como cuando, por decir un ejemplo, la esposa está sola en la casa y veo pasar una sombra y se asusta, ¿quién será? ¿Será un ladrón que se va a meter a la casa? Y cuando escucha la voz del esposo dice, amor, ya llegué. Esta que dice, qué dicha, es mi esposo, ya llegó y no es ningún ladrón. O podría usted pensar diferente. Eso se lo dejo a ustedes también. Les hizo rectificar su error sobre la aparición al decirles yo soy. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno escucha
y tiene la seguridad de que ahí está a esa persona que me ama, esa persona que me quiere, esa persona que está ahí siempre presente. Y yo le digo a usted, Cristo Jesús siempre está presente, Cristo Jesús te ama. Tanto nos amó Dios que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No necesitaba manifestarle su propio nombre. Él no requería decir, yo soy Jesús. Gente, soy Jesús. Discípulos, soy de Jesús. Sino que bastaba con decir, yo soy. Qué lindo. Él dijo, yo soy. Pues ellos conocían su voz, ya que eran ovejas suyas. Tal y como dice la palabra de Dios en Juan 10:4, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Bastó para apaciguarles saber quién era al que habían visto. Eso los apaciguó. Escucharon la voz de Jesús y entonces se calmaron. La tercera verdad es que el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios, especialmente el conocimiento de Cristo, abre las puertas del consuelo y de la paz interior. El conocimiento de Cristo, el conocimiento de la verdad, abre las puertas del consuelo y de la paz interior. Les anima a no temer, precisamente porque es Él, porque es Jesús. ¿Por qué vamos a temer en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro problema matrimonial? ¿Por qué vamos a temer? Debemos de confiar que Dios, que Cristo Jesús está ahí en medio de nosotros y que Él va a darnos su mano para salir adelante. Tenemos que tener la fe, la convicción, es la certeza de lo que no vemos, pero vamos a ver su mano, así como Abraham cuando llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo. Él sabía que Dios iba a proveer de un cordero para sacrificar y no a su hijo. Así nosotros debemos de confiar y tener la convicción, la certeza que en medio de la crisis, en medio de la necesidad, es Dios que va a extender su mano, porque es Él el que está ahí, el que escucha su voz, se apacigua y se calma porque sabe que Cristo Jesús está en medio de toda circunstancia, está en medio de toda dificultad. No precisamente les está quitando su angustia, sino que en medio de la crisis Él te consuela y te da paz. ¿Qué quiere decir, pastor? Eso precisamente, que en medio de la crisis, en medio de la dificultad de tu matrimonio, de tus finanzas, de la enfermedad, Él no quita nuestra angustia, sino que Él provoca en nosotros, a través de su palabra, a través del conocimiento de Él, un consuelo y una paz que viene a través del Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Es a quien Él dejó aquí en la tierra para que nosotros le buscáramos, para que Él traiga a nosotros consuelo y paz. En medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, Dios nos va a proveer de consuelo y de paz, igual como los discípulos. Ellos estaban en medio de esa tormenta con las olas grandes, escucharon la voz del Señor y entonces se apaciguaron. La preocupación y el temor y el pánico empezó a bajar porque reconocieron la voz de su maestro. Si los discípulos de Cristo no aciertan a mantener el gozo durante una tormenta, si usted es un discípulo del Señor, si usted es un hijo del Señor, que ha reconocido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y no acierta a mantener el gozo durante una tormenta, es culpa de nosotros, pues deberíamos oír la voz de Cristo que nos dice: tened ánimo. Cristo nos está diciendo en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad: hey, gente, tengan ánimo, confíen en mí, soy yo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es el Señor que está en medio de nosotros, es el que opera y nos dice: tengan ánimo. No se turbe vuestro corazón. Ten esperanza en mí, dice el Señor. Esa frase, no temáis, tiene dos direcciones. Uno, cuando se le conoce bien, desaparece el temor. Cuando usted conoce bien a Cristo Jesús, cuando usted conoce
la palabra de Dios. Por eso siempre como pastores, como líderes, estamos diciéndole a cada uno de ustedes: hermanos, memoricen la palabra de Dios, hermanos, escudriñen la palabra de Dios, porque cuando nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos un conocimiento de quién es Cristo Jesús, su poder, su gloria, su majestad, desaparece el temor en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia que estés pasando, en medio de un valle de sombra y de muerte. Tú vas a tener confianza y vas a tener paz, como dice Primera de Juan 4:18, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Si usted tiene el amor de Cristo Jesús, si usted tiene el amor que viene a través de la palabra de Dios en el conocimiento de Cristo Jesús, ese amor perfecto echa fuera el temor en medio de la crisis, en medio de la necesidad, cuando está más oscuro el día, entre las 3 y las 6 de la mañana, pronto sabremos que vamos a ver la luz del Señor. Y como número 2, no temáis la tempestad, los vientos y las olas, no temáis cuando estoy tan cerca de vosotros, quiere decir el Señor. Nada puede aterrorizar a quienes tienen consigo a Cristo Jesús. No puedo concebir que en nosotros haya pánico o haya pensamientos al extremo, aterrorizados, cuando nosotros sabemos quién es Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús está con nosotros. Y podemos decir: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, como dice Cantares 7:10. Cantares 7:10 dice: yo soy de mi amado y Él me busca con pasión. Yo sé que Él está cerca de mí, yo sé que Él me acompaña, yo sé que Él trae conmigo la paz y la confianza, la certeza de que voy a ver la mano del Señor. Somos de Cristo, por tanto, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, hermano. Nada, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la crisis en tu matrimonio, ni con tus hijos, ni con tus vecinos, ni la parte financiera, nada te va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. En el versículo 28 leemos: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre era el discípulo aquel atrevido que quería hacer las cosas primero. Así nosotros, yo me acuerdo en la infancia, tenía amigos que siempre ellos decían: yo voy a hacerlo. ¿Quién quiere hacer? Y siempre levantaban la mano y ellos eran los primeros en demostrar que sí lo podían hacer. Pero esa no era la actitud de Pedro, de demostrar que él también podía caminar sobre las aguas como su maestro, sino que hay una verdad más profunda en esto. En cuanto supo Pedro quién era, cuando escuchó la voz de su maestro que dijo: yo soy, se sintió impaciente por estar a su lado. Él realmente quería estar con el maestro. Mándame ir a ti, pues su deseo primordial era estar con Jesús. Ese era el deseo primordial. En medio de la crisis, Pedro quería estar con Jesús. ¿Qué mejor lugar en medio de una crisis es estar con el maestro? Escuchar su voz, su mano, su regazo, porque Él nos cubre como las alas que nos protegen y rodean sobre nosotros. La cuarta verdad es que el amor verdadero, el amor verdadero capacita para atravesar lo mismo por agua como por fuego para llegarse a Cristo Jesús. Esto quiere decir que yo voy a demostrar un amor tan profundo para estar lo más cerca de mi Señor, del Maestro, estar lo más cerca de Cristo Jesús. Quienes deseen beneficiarse de Cristo como Salvador, han de allegarse así a Él con fe. No importa si es en medio del fuego, en medio del agua, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, en medio de la soledad, en medio de la tormenta, en el valle de sombra y de tinieblas. Tú mismo debes de añorar, buscar, sobre todas las cosas, estar cerca del Maestro, tal y como lo hizo Pedro. Pedro quiso dejar esa barca, olvidarse de la tormenta
y su objetivo primordial en medio de la crisis fue: yo ocupo estar cerca de mi maestro, yo ocupo estar cerca de mi Señor. Y eso fue lo que le pidió Pedro a Jesús. Si por algún momento parece que Jesús abandona a los suyos, es para que se le reciba con acrecentado amor. ¿Por qué Jesucristo duró 9 horas para llegar? Él oró. Él pudo haber llegado antes, pero es para probar nuestra fe, es para probar también nuestro amor, porque Él desea que cuando Él llegue, nosotros anhelemos esa presencia del Señor en nuestra vida en medio de la crisis. Pero lo que pasa, hermano y hermana, lo que pasa es que nosotros muchas veces lo que hacemos en medio de la crisis, en medio de la dificultad, es que le exigimos a Dios: ¿dónde has estado, Dios? ¿Por qué es esta enfermedad? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Acaso usted existe, Dios? ¿Por qué has permitido estas cosas? Y esas son las preguntas que le hacemos a Dios cuando Él quiere que nosotros más bien anhelemos decirle al Señor: ven a mi socorro, ven que he estado turbado, ven, y si no, yo voy hacia ti, porque no importa el agua, no importa el fuego, yo quiero estar cerca de mi amado, de mi Señor. Ese es el corazón que ocupa y necesita el Señor ver en cada uno de nosotros. No el de reclamo, sino el de decirle: Señor, soy imperfecto, soy incapaz, pero aquí estoy, necesito, porque tú eres el Señor de todas las cosas. Aleluya. Dígale: Señor, yo quiero atravesar, no importa los obstáculos y las barreras, yo quiero demostrarte que te amo, que te necesito, que sin ti mi vida nada es, que dependo 100% de ti, Señor, que mi hogar, mi familia dependen de ti. Fue muy amable el Señor, lleno de amor y compasión hacia Pedro en la petición que éste le hizo. Leemos en el versículo 29, y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, igual que Jesús. Que hermoso. Pedro andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero no era para demostrar que él caminaba sobre las aguas, sino es porque él quería estar en medio de la crisis cerca de su maestro. Muchos cristianos lo que quieren es figurar, lo que quieren es popularidad, lo que quieren es ver cómo ellos andan sobre las aguas, pero ese no es el objetivo, hermanos. El objetivo es un objetivo de humildad, de honestidad, de arrepentimiento, de amor hacia nuestro Señor. Y así marchaba Pedro sobre las aguas con el poder de Cristo Jesús. Así puedes marchar usted a través o sobre las aguas, en medio de la circunstancia con el poder de Cristo Jesús. Así puedes caminar en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis económica, en medio de ese matrimonio que está en crisis. Así puedes caminar con el poder de Cristo Jesús, porque Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, aquellos que demuestran un amor genuino hacia Él. Como quinta verdad, no había ningún peligro para Pedro andando sobre las aguas mientras tenía los ojos puestos en Jesús. No había ningún peligro para Pedro andando sobre las aguas mientras tenía los ojos puestos en Jesús. Poseídos de este poder, también nosotros podemos elevarnos del suelo, elevarnos de nuestro estado tan decayente en que estamos en medio de la crisis y vernos libres de todo peso, de toda crisis y de los deseos de este mundo que tienden a hundirnos en sus atractivos. Qué lindo. Poseídos del poder de Cristo Jesús, con nuestra mirada puesta en Jesús como Pedro, podemos caminar sobre la crisis, sobre la enfermedad, sobre el problema, y podemos ser libres de todo peso, entregando toda carga, entregando todo afán, toda preocupación, porque nuestra mirada está puesta en el Señor y hemos entregado todo problema, toda angustia, todo temor al Señor. Inclusive los deseos de este mundo que tienden a hundirnos van a desaparecer, porque nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, como dice 1 Juan 5:4,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe en la mirada en Cristo Jesús. Es la fe de poner nuestra mirada no en la crisis, no en el problema, no en la circunstancia, sino nuestra mirada en el Señor, en aquel que es mayor que la crisis, en aquel que es mayor que la circunstancia, que es mayor que esa enfermedad. Esa es la clave por la cual nosotros debemos de caminar en medio de la crisis, sobre las aguas, porque nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Pedro deseaba con firme resolución poner toda su confianza en Cristo Jesús. A veces tenemos la confianza en una solución económica que va a dar el gobierno, que va a dar nuestro empleador, que en alguna esperanza de que algo pase con mi esposo, pero nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús. Por eso debemos de conocer y reconocer su voz y estar tranquilos y confiados sabiendo de que Él está en medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestro problema. Él es el que nos levanta, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos anima. Anímate en medio de esa circunstancia que estás pasando. El Señor te dice hoy, yo estoy contigo, pon tu confianza en mí, dice el Señor. En el versículo 30 dice lo siguiente: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Increíblemente, la fe más fuerte y el coraje más bravo pueden sufrir depresiones de temor. Quienes pueden sinceramente confesar, Señor, creo, deben añadir, Señor, ven en ayuda de mi incredulidad. Como dice Marcos 9:24, dice así la palabra de Dios, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando apartamos la mirada de Cristo Jesús y empezamos a escuchar ese viento, empezamos a escuchar esas olas y ver el tamaño de las olas, empezamos otra vez a desenfocar nuestra mirada de Cristo Jesús, puede venir nuevamente la duda, el temor, y por eso debemos nosotros estar fortalecidos en nuestra fe. Mientras tuvo Pedro los ojos fijos en Cristo, en su poder y en su palabra, anduvo sobre las aguas sin peligro alguno. Pero tan pronto como percibió el peligro del viento, le entró la duda, le entró el miedo y ya no se acordó del otro caso en que el viento y el mar habían obedecido a Cristo Jesús en Mateo 8:27. Ya Cristo Jesús había estado con ellos en el barco, en el capítulo 8, versículo 27, y había de una forma sobrenatural y maravillosa controlado el viento y el mar, y ellos habían obedecido a la voz del Señor. En la naturaleza escuchó la voz del Señor, pero no se acordó y nuevamente empezó a tener duda Pedro. Muchas veces en medio de esa crisis y dificultad empezamos creyendo, sí, yo creo en ti, Jesús, yo creo que tú lo vas a hacer, y empiezan a pasar los días, los meses, los años, y la fe va decayendo y empezamos, y llegan voces, dardos a nuestra mente de parte del enemigo. No, tu hijo nunca va a cambiar, no, ese matrimonio no va a cambiar, no, esa parte financiera siempre va a ser decaída, tu relación con tus vecinos, con tus amigos nunca va a mejorar, y siempre va a venir dardos del enemigo hacia nuestra mente. Por eso una sexta verdad es la siguiente: cuando nos fijamos en las dificultades, más que en las promesas divinas, estamos en peligro de sucumbir atemorizados. Cuando nos fijamos en las dificultades más que en las promesas divinas, estamos en peligro de sucumbir atemorizados. Nunca vas a ver a un ratón que ponga su mirada en la escoba, ¿verdad que no? El ratón lo que va a hacer es buscar el agujero, el espacio por donde pueda escapar. Igualmente nosotros no debemos de poner nuestra mirada en la crisis, en aquello que nos está hundiendo, sino que debemos de poner nuestra mirada en aquel que nos está rescatando
de aquel que nos va a ayudar, de aquel que nos va a poder librar y escapar de esta crisis y ese problema, que nos va a fortalecer y ayudar en medio de las circunstancias que estamos pasando. Cuando la fe nos sostiene, entonces nos podemos mantener sobre el agua. Cuando la fe me sostiene, cuando tengo conocimiento de la palabra de Dios, cuando tengo conocimiento de Cristo Jesús, cuando tengo la mirada puesta en Cristo Jesús y no en la crisis, entonces me mantengo sobre la crisis, sobre el agua, sobre el problema, sobre la enfermedad. Pero tan pronto como mi fe decaiga, entonces pierdo el equilibrio. Conforme yo pierdo esa fe, entonces pierdo el equilibrio. Empiezo a hundirme, empiezo a pensar de que realmente esa enfermedad, que realmente esa circunstancia económica me va a hundir. El hundimiento de nuestros espíritus se debe a la debilidad de nuestra fe. Les digo nuevamente, el hundimiento de nuestros espíritus se debe a la debilidad de nuestra fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5 dice así la palabra de Dios, que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Necesitamos aumentar nuestra fe, y nuestra fe aumenta, o la fe viene del oír la palabra de Dios. Tienes que sacar tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para comer la palabra de vida, el maná del cielo, para que nos fortalezca, y en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, la mirada mía está puesta en la palabra y no en la crisis, no en la enfermedad, no en la circunstancia, sabiendo que Dios va a operar de una forma sobrenatural cuando, donde y cuando Él quiera, mientras yo voy a permanecer fiel, esperando en su mano maravillosa. ¿Por qué se turba, oh alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? ¿Acaso yo no debo de esperar en nuestra salvación, en nuestra roca que es el Señor? Aleluya. Los verdaderos creyentes, por débiles que sean, solo comienzan a hundirse cuando pierden su fe. Cuando pierden su fe, pero nunca se hunden del todo. Los verdaderos creyentes, por débiles que sean, porque también me he dicho, es que yo en medio de mi falta de búsqueda de Dios, en medio de que yo no leo la palabra de Dios, pastor, yo sé que el Señor no me escucha, o yo creo que el Señor no me escucha porque yo tengo áreas en mi vida que no he dejado, he entregado, y comienzan a hundirse. Sí, pero Dios nunca va a permitir que ninguno de sus hijos se hundan del todo. Los verdaderos creyentes nunca se hundan del todo. Podremos hundirnos, podemos tener flaquezas de nuestra fe por descuidar nuestra mirada, por descuidar la palabra de Dios, por descuidar la oración. Pero nunca Dios va a permitir que nos hundamos en medio de la crisis. Así que pon tu confianza en el Señor. Séptima verdad: quienes deseen ser salvos no se han de contentar con llegarse a Cristo, sino invocarle a gritos para que les salve. Qué lindo. Yo no me contento solamente por estar cerca de Cristo, sino que en todo momento yo le invoco para que Él me salve. El antiguo, probado y bien experimentado remedio de la oración: Señor, sálvame. La oración es el medio por el cual yo tengo que ir todos los días en medio de la crisis y decirle: Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, sálvame, como dijo Pedro en medio de esa circunstancia, cuando él se estaba hundiendo, dijo: Señor, sálvame. Pero no llegaremos a este punto muy importante, hermano y hermana. No llegaremos a este punto de gritar por la intervención de nuestro Señor hasta que no nos sintamos hundidos,
Por eso es que muchas veces el Señor permite y Él nos soluciona cuando nosotros queremos. Nosotros queremos todo rápido, pero Dios permite y pasa el tiempo porque Él quiere que nosotros podamos llegar al punto de gritar y tener esa necesidad de realmente buscarlo. Solo una fuerte convicción de pecado puede conducir a un fuerte grito de socorro. Una convicción de pecado, no estoy hablando de que hayas matado a alguien o que hayas robado a alguien o que hayas hecho cosas muy drásticas. Simplemente hemos pecado cuando no hemos buscado al Señor durante el día. Nosotros debemos de buscar al Señor todos los días, en cada momento, a cada instante. Y al no hacerlo, pecamos. Y cuando nosotros tenemos una convicción de pecado y decimos, Señor, he pecado contra ti, me ha faltado la fe, no confío en ti, confío más en las pastillas, confío más en lo que diga el doctor, confío más en lo que diga el banco, confío más en lo que diga, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no tengo esa deseo de cambiar. Pero si yo tengo esa convicción de querer cambiar y confieso mi pecado y pido ayuda gritando, Señor, sálvame, aquí estoy. El Señor viene en el momento preciso, porque mi socorro ha sido tú. En las sombras de tus alas estaré seguro. Aleluya, gloria al Señor. Como dice Hechos 16, 29, 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En medio de la crisis él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? En medio de esa circunstancia de hundimiento que ya parecía que se iba a hundir totalmente, llega y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debes de tener una fuerte convicción de pecado, un arrepentimiento genuino de tu falta de fe, y de pedir a gritos el socorro del Señor y decirle, Señor, sálvame, Señor, te necesito, en mi fuerza no lo puedo hacer, mas con tu Santo Espíritu yo lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer con mi mentalidad, con mis fuerzas, pero yo sé que tú vas como poderoso gigante, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que tú eres mi ayudador, que tú eres mi roca, que tú eres mi castillo, que tú eres mi fortaleza. Ayúdame, sácame de este hoyo en que estoy metido, en el nombre de Cristo Jesús. Usted lo pide así, el Señor extiende su mano, aleluya. En el versículo 31 dice así la palabra de Dios, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Primeramente Jesús lo salvó del peligro. Imagínese, Pedro iba con la mirada puesta en Cristo Jesús, vio las olas nuevamente, escuchó el viento, la tormenta y empezó a dudar, a tener temor. Y lo primeramente que hace Jesús es extender la mano, lo salvó del peligro. Nótese que el tiempo de Cristo para salvarnos es a la hora en que comenzamos a hundirnos. Nos socorre en el punto crítico. El Señor nos socorre en el punto crítico. La mano de Jesús está siempre extendida para ti, para tu vida, para tu familia, para la economía de tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para socorrer a todos los creyentes y así impedir que se hundan en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién lo cree así? Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. No tengas miedo, Él sostendrá a los suyos. Allí estaba para sostenernos en medio de la crisis, como dice Deuteronomio 33, 27, nueva versión internacional. Leo para ustedes. El Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos, expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas en el nombre de Cristo Jesús. Él es nuestro refugio, nos sostiene entre sus brazos, aleluya. Después le respondió por su falta de fe y le dijo, oh Pedro, oh eres un hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así nos dice a nosotros el Señor. Ponga ahí su nombre y diga, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando en medio de tu enfermedad? ¿Por qué estás dudando en medio de la circunstancia
económica, tu matrimonio, ¿por qué dudas? ¿Acaso yo no soy capaz de cambiar a tu esposo? ¿Acaso yo no soy capaz de cambiar a tus hijos? ¿Acaso yo no soy capaz de cambiar el problema con tus vecinos? Dice el Señor. El Señor es capaz, Él es Dios poderoso, Él tiene el control de todas las cosas. Cristo reprende y corrige a los que ama, eso es otra verdad. Cristo reprende y corrige a los que ama. Apocalipsis 3:19 dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es otro llamado nuevamente a tener una convicción de pecado y arrepentirnos de nuestro pecado. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y necesitamos nosotros andar en santidad, creyendo que Él es nuestro Señor, nuestro refugio, y que debemos pues saber que Él es un Dios celoso y que debemos de arrepentirnos porque no le hemos dedicado el tiempo, porque nos ha agobiado más la crisis, nos ha agobiado más la circunstancia que la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Puede haber fe verdadera donde hay poca fe, pues lo que cuenta, oiga, muy importante esto, lo que cuenta es la calidad más que la cantidad de la fe. Lo que importa no es cuánta cantidad de fe tú tengas, sino la calidad de fe que tú tengas. Basta una fe tan pequeña como un grano de mostaza para mover montañas. Mateo 17:20. Todas nuestras dudas y temores que nos desalientan se deben a la debilidad de nuestra fe. Dudamos porque nuestra fe es muy poca, como dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es semejante a la onda del mar cuando no tenemos fe, cuando hay duda en nosotros, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuanto más creamos, menos dudaremos. Menos duda habrá en nosotros. En cuanto más tengas conocimiento de Cristo Jesús, en cuanto más conocimiento tengas de la palabra de Dios, menos duda, menos temor, menos dependencia de otros y más dependencia del Señor. No hay razón para que los discípulos de Jesús tengan una mentalidad perpleja. No hay razón para que tú, que eres creyente, que eres parte de la familia de Dios, que eres hijo del Señor, tengas una mentalidad perpleja, aturdida, llena de pánico, llena de terror, de temor, de duda. No, ni siquiera en medio de esa tormenta, ni siquiera en medio de esa crisis, porque Él es siempre nuestra ayuda, Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Aleluya. Y vea qué lindo lo que dice la palabra de Dios en el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Inmediatamente cuando Jesucristo y Pedro subieron a la barca, las olas, el viento, el ruido, todo se calmó. Cuando Cristo entra en un alma, hace que cesen allí los vientos y las tempestades e impone su paz. Cuando nosotros le permitimos al Señor que Él entre en nuestra vida, que Él gobierne nuestra vida, que Él sea nuestro Señor, entonces viene en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Al escuchar esas palabras y meditando, y las tomo para mí, en medio de una crisis, en medio de una dificultad, debemos de ir a Juan 14:27, y leer: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué hemos de tener miedo, pánico, terror?
al problema, aquello que nos quiere hundir, si tenemos la mano de aquel que nos puede sostener hoy, mañana y siempre, que ya venció la muerte y que si morimos vamos a estar con el Señor por una eternidad. Decía Pablo, para mí el morir es ganancia, es una puerta para poder estar más cerca de mi Señor. Aleluya. Ni a la muerte debemos de temer. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tenemos una certeza de quién es nuestro Señor y que Él se ha ido para preparar una morada a cada uno de nosotros y nos ha dejado al Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador, quien nos ministra con esa paz que está hablando aquí Juan 14:27. Así que no se preocupe más. Ponga su mirada en Cristo Jesús, hermano y hermana. Da la bienvenida a Jesús y verás que pronto se acalla el ruido de las olas, del viento y la tormenta, porque Cristo Jesús trae paz a tu vida. El método mejor para permanecer tranquilos es reconocer que Él es Dios con nosotros. Él es Dios que está en medio de nosotros. Él es Dios que está en medio de cada uno de nuestras vidas. Él en medio de esas circunstancias está contigo ahí. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En medio de la circunstancia, en medio de la crisis, Dios está contigo. Dios te acompaña. Cristo Jesús está ahí extendiendo tu mano. Esto quiere decir que en medio de esa circunstancia que te está hundiendo, de esa crisis, de ese problema, de esa dificultad, Dios va a fortalecer nuestra fe en Él, en Cristo Jesús. Después que la fe pasa victoriosamente por una prueba, sale fortalecida mediante el ejercicio y se torna más activa. Aleluya, y lo podemos aplicar para otras crisis y circunstancias que vengan a nuestra vida y poder salir fortalecidos. Entonces llega a la perfección de la seguridad y podemos decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Aleluya. Y podemos decir verdaderamente, Cristo Jesús estuvo conmigo en el pasado y lo va a estar ahora mismo conmigo y lo va a estar conmigo en el futuro. En medio de la circunstancia, Él va a estar ahí en medio de toda soledad, en medio de esa cama. Dios va a estar ahí conmigo y nunca me va a abandonar. Aleluya. Número 2, tuvieron la oportunidad de darle la gloria de vida a su nombre, le adoraron. Aleluya. Hermano y hermana, tenemos nosotros que dar toda la gloria al Señor porque hasta el día de hoy Él nos ha sostenido. Si no hubiera sido por Él, ya hubiéramos desfallecido, ya hubiéramos decaído, pero su diestra nos ha sostenido y por eso Él merece toda la gloria, por eso Él merece toda la alabanza, por eso Él es 3 veces santo, por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, por eso Él, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. De nosotros debe salir un cántico de alabanza en medio de la crisis, en medio de la dificultad. En lugar de quejarte, en lugar de estar llorando, debes de levantar tus manos, abrir tu boca y decirle: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi socorro, yo confío en ti, yo sé que tú me has rescatado anteriormente y tú me vas a rescatar ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Señor manifiesta su gloria a favor nuestro, debemos retornarle a Él, dándole el debido honor, la debida gloria y la adoración que Él merece, como dice el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Debemos darle toda la gloria y toda la honra al Señor Jesús. Debemos de expresar nuestra adoración. Ellos, los discípulos, dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Anteriormente el Señor los había rescatado de otra tormenta, pero ellos simplemente dijeron: ¿quién es este que hasta la naturaleza le obedece?
pero ahora llegaron al punto de decir verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tienes que llegar al punto que tú digas realmente Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el que me sostiene, que me ayuda. Vemos pues que el objeto de nuestra fe debe ser también el motivo de nuestra alabanza. El objeto de nuestra fe debe ser también el motivo de nuestra alabanza. La fe es la base genuina de nuestro culto. Aleluya. Y el culto es el producto genuino de nuestra fe. Cuando tenemos fe, en nosotros debe salir palabras de alabanza. No salga de tu boca en medio de la crisis palabras de derrota, palabras de frustración. Que de tu boca salga alabanza y gloria, sabiendo que tienes un Dios más grande que ese problema, sabiendo que tienes un Dios más grande que esa tempestad, que esa tormenta, que esa enfermedad, que esa crisis financiera, que esa crisis en el matrimonio. Hay un Dios más grande y poderoso que camina sobre las aguas y te dice hoy que Él está contigo y que no te abandona, sino que siempre está contigo. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración al Señor Jesús. Señor Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia. Tal vez no tenemos fuerzas, tal vez estamos muy agobiados en medio de esta circunstancia que estamos pasando, Señor. Tenemos problemas y circunstancias que queremos dejártela delante de tu presencia, Señor. Hoy queremos venir delante de ti y depositar todo temor, toda preocupación, Señor, todo afán, toda ansiedad delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos aprender que en medio, Señor, de la tormenta, en medio de aquello que nos está hundiendo, podemos ver tu mano, tu favor, tu amor hacia nuestras vidas, Jesús. Queremos caminar en fe, Señor, en un conocimiento más genuino delante de ti, Jesús, sabiendo que tú eres mayor que ese problema, que tú eres mayor que esa circunstancia, que todo es posible a aquel que cree en ti. Y yo necesito, Padre de la Gloria, creer más en ti. Por eso vengo delante de tu presencia en este momento y te pido, te invoco y grito, Señor, sálvame. Rescátame, que me estoy hundiendo en medio de mi dolor, en medio de mi soledad, en medio de mi frustración, en medio de tanto problema, Señor, me hundo y vengo ante ti, Señor, gritándote, sálvame, sálvame, Señor Jesús, restáurame, renuévame, Jesús, tómame con tu mano, Señor, y levántame, Jesús, para poder yo caminar sobre las aguas, Señor, para poder caminar sobre la crisis, Señor Jesús. Hoy yo deposito mi confianza en el único que ha muerto y que ha resucitado por mi vida, aquel que me limpió con su sangre de todo pecado. Hoy yo creo y confieso a Jesucristo como mi único Señor, como mi único Salvador. Reconozco que Él es la única esperanza de gloria, que Él es mi castillo y mi fortaleza, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo pongo mi mirada y mi confianza no en las medicinas, no en el doctor, no en la solución financiera, no en una persona. Yo pongo la confianza en Cristo Jesús. Todos pueden fallar, los sistemas pueden fallar, pero yo sé que tú no fallas. Yo sé que tú permaneces fiel. Aunque nosotros fallamos, Señor, tú permaneces fiel, Señor Jesús. Oramos, Padre Celestial, para que tú traigas en nosotros paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús, y traiga sobre nosotros fuerzas como las del búfalo, Señor, y un aumento del conocimiento de quién eres tú, Señor, para que en el momento que yo escuche tu voz pueda tener la confianza, pueda tener la seguridad de que tú estás ahí en medio de mi cama, en medio de mi dolor, en medio de la crisis. Tú estás ahí extendiendo tu mano, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú no me has abandonado, Señor. Gracias porque tú has permanecido siempre fiel a mi vida, Jesús. Te doy toda la gloria y toda la alabanza a ti, Señor Jesús. Gracias por esta palabra. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra en mi vida, Señor.
y pueda crecer y producir fruto y fruto en abundancia, Jesús. Que yo pueda aplicar esta palabra en tiempos de crisis, en momentos de dificultad y pueda salir adelante, Jesús, levantando mis manos y dándote toda la gloria y toda la alabanza a ti, porque tú nos has sostenido, porque tú has traído paz y consuelo, porque tú has traído la respuesta en medio de mi necesidad, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Oro por cada hermano, por cada hermana, Señor Jesús, que ya está escuchando este mensaje. Oro para que tú levantes y el conocimiento de Cristo Jesús en la vida de ellos, Jesús. Que tú les ayudes en esta semana para que todo lo que ellos hagan les salga bien, Jesús. Que tú fortalezcas sus vidas, Jesucristo. Que tú hagas una muralla de fuego alrededor de sus vidas. Los tomes, Señor, con su diestra, Jesús, y los levantes, Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Yo los bendigo donde quiera que estén, Jesucristo. Que de esta palabra tuya traiga un arrepentimiento y traiga esperanza sobre todas sus vidas, Jesús. En el nombre tuyo oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer, hermanos, su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha edificación, de mucha bendición para sus vidas. Estamos para servirles. Este es un humilde servidor, el pastor Alan, y mi esposa Raquel. Estamos para ayudarlos, para orar por ustedes, y muy agradecidos al Señor porque nos permite llegar hasta sus hogares. Les bendecimos y que tengan una semana excelente en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la siguiente semana. Dios los acompañe.